Nicolás. Listo. Sergio. Sí, señor, perfectamente. Gracias, Sergio. ingeniero. Listo. Cristian. Buenos días, profe. Listo, mijo. Y Roberto. Roberto. ¿Qué pasó con Robertico? Bueno, esperemos que se conecte más tarde. Entonces, Daniel Felipe está y Roberto tampoco está. ¿Quién? ¿Roberto? Ah, listo. Ah, listo. Bueno, esperemos que en el transcurso de la clase se conecte, ¿listo? Eso es lo ideal. Bueno, muchachos, entonces, espérenme un segundito aquí. Espérenme un segundito, ya listo. Espérenme un segundito. Bueno, entonces, muchachos, continuando con la temática, entonces, en la clase anterior, si más no recuerdo, habíamos hablado de lo que era el índice de prestación de servicio, o estábamos comenzando a hablar de ese tema del índice de prestación de servicio. Para hacer un recorderis de ese tema, pues habíamos dicho que el índice de prestación de servicio no era otra cosa que es un valor numérico. El índice de prestación de servicio es un valor numérico que representa el grado de confort que ofrece el pavimento de una vía a los usuarios en un determinado momento, ¿no es cierto? Entonces, yo les había dicho que es una forma, el índice es una forma cuantitativa de convertir algo cualitativo, ¿no? El grado de confort que experimenta un usuario de una vía, pues realmente es algo subjetivo, digámoslo así, ¿no? El grado de confort es algo subjetivo, ¿de acuerdo? Entonces, para tratar de objetivizar, digámoslo de alguna manera, para tratar de objetivizar ese grado de confort que experimenta el usuario de una vía y principalmente del pavimento, porque habíamos comentado que el pavimento de la vía pues es lo que más impacto genera en el usuario. Los taludes no importan tanto, los muros, las alcantarillas, el drenaje, digamos que no importan tanto. Muchas de las obras de una infraestructura vial no importan tanto como lo que es el pavimento. Esa es la principal obra que genera un impacto en el usuario, además del costo, ¿no es cierto? Entonces, ese grado de confort o de satisfacción del usuario había que de alguna forma objetivizarlo, y para eso, pues, los estudiosos del tema de los pavimentos y de las vías, pues inventaron lo que se llama el IPS, que es el índice de prestación de servicio, que como aquí lo estamos mirando en la diapositiva, no es otra cosa que la representación de ese grado de confort de un pavimento en un determinado momento, ¿no? Ojo, en un determinado momento. ¿Por qué? Porque el pavimento nuevo, ¿sí?, puede arrojar un grado de confort satisfactorio para el usuario. Listo, al cabo de 5 años, ese grado de confort ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque el pavimento se va deteriorando, se van produciendo fallos, ¿sí?, que de eso vamos a hablar más adelante. Se van produciendo fallos o deterioros, y esos fallos o deterioros pues van desmejorando la percepción del usuario, y va haciendo que ese IPS, ¿no es cierto?, va haciendo que ese IPS, que en un principio adquiere valores muy altos, como lo dice aquí, ese IPS cuando el pavimento es nuevo puede adquirir valores muy altos, pues con las fallas y los deterioros, ¿resultado de qué? Fallas y deterioros, ¿resultados de quién? Resultados de las cargas, ¿no es cierto? Resultados de las cargas, resultados del tránsito, resultados de la agresión del clima. Entonces, ese deterioro, esas fallas, van haciendo que la experimentación de confort sí, el grado de confort vaya disminuyendo a valores tan bajos como la administración de la vía
lo fije, habíamos dicho eso, ¿no es cierto? Entonces miren que inicialmente el IPS, ¿de acuerdo? Este valor, como les digo, que objetiviza algo subjetivo, que es el grado de confort, este puede ser tan alto, que ya incluso habíamos comentado que no llega a ser 5, en muchas circunstancias no llega a ser 5, en la mayoría de las circunstancias no llega a ser 5, por procesos constructivos, se va deteriorando poco a poco, hasta el punto en que dependiendo de las políticas, que eso lo habíamos comentado por acá, creo, que dependiendo de las políticas de la empresa, digámoslo así, o de la persona jurídica que esté administrando la vía, ¿sí? Dependiendo del umbral que fije la empresa o la vía o la entidad estatal, dependiendo de ese umbral, el IPS puede llegar a valores tan bajos que prácticamente se tendría que reconstruir el pavimento, ¿de acuerdo? Entonces eso creo que lo habíamos comentado por acá, si no estoy mal aquí, en esta diapositiva habíamos comentado eso, que este umbral, miren, este IPS, este índice de prestación de servicio, arranca con valores muy altos y el umbral de la falla funcional o el umbral a la cual nosotros decidimos o la empresa más bien decide hacer un mantenimiento o una intervención, digámoslo así. La empresa decide hacer una intervención de la vía. Este umbral lo fija la entidad que esté en el momento administrando la vía, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que esa entidad puede ser una entidad de carácter estatal, ¿no es cierto? Como las gobernaciones, el INVIAS, los departamentos. Antiguamente había otra entidad que desapareció que se llamaba Caminos Vecinales, que era una entidad que se encargaba de hacer el mantenimiento de las vías terciarias, ¿sí? De las vías terciarias. Las vías terciarias prácticamente dependían de una entidad que se llamaba Caminos Vecinales. Esas vías terciarias eran competencia única y exclusiva de esta entidad que les estoy comentando, Caminos Vecinales, hasta que un día decidieron liquidarla y esas vías terciarias pues las empezaron a repartir, por decirlo de alguna forma, a las entidades territoriales. Así las cosas, hay unas vías terciarias, muchachos, que las administra el departamento, imagínense. Hay otras vías terciarias que las administran los municipios. Inclusive hay otras vías terciarias que las administra el INVIAS. Entonces, miren, esas vías, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta y lo tengan presente, porque uno normalmente tiene la idea de que las vías primarias las administra la nación o el INVIAS, ¿cierto? Y las vías secundarias, uno dice, las administra algunas el municipio y algunas el departamento, pero con la desaparición de este organismo, que como les digo se llamaba Caminos Vecinales, con la desaparición de ese organismo, esas vías terciarias quedaron en el limbo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues unas administran el INVIAS, otras administran el departamento y otras administran los municipios. Esto es importante que lo conozcan porque, y esto es un paréntesis, porque cuando uno va a presentar un proyecto al departamento o al INVIAS, uno tiene que averiguar a quién está correspondiendo la administración de una vía terciaria. Yo he presentado muchos proyectos de mejoramientos de afirmado para vías terciarias y a veces uno se equivoca porque cree que la vía terciaria es de jurisdicción del municipio y uno va a averiguar bien y resulta que esa vía terciaria es jurisdicción de la nación. Entonces uno no puede formular un proyecto de una vía terciaria al departamento, en este caso Nariño, si la jurisdicción de la vía es del INVIAS, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con eso, muchachos. Recuerden lo que les estoy diciendo. Hay vías terciarias que tienen diferentes jurisdicciones y uno tiene que averiguar a quién corresponde esa administración para poder encaminar el proyecto a la entidad correspondiente y pues no perder tiempo en la formulación de dicho proyecto, ¿ya? Como les digo, muchachos, esto se los cuento por experiencia propia. Yo me confié alguna vez de que la vía terciaria era del departamento y había sido del INVIAS. Pues obviamente perdí un poco de tiempo porque me puedo reformular el proyecto, sí, cambiar algunas cosas, títulos más que todo, sí, algunas cosas de títulos y cosas así, pero es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, pero volviendo acá al tema, entonces ese umbral funcional o ese umbral de confort
ese umbral funcional o ese umbral de confort que estamos diciendo, este umbral de confort, pues lo va a fijar la empresa, ¿no es cierto? La entidad territorial muchas veces lo define, lo ideal es que se lo defina con base a una política de mantenimiento, ¿no? Este umbral lo ideal es que se defina, como les digo, con una política de mantenimiento. ¿Quiénes pueden definir este umbral con una política de mantenimiento? Cuando la vía está concesionada, ¿cierto? Cuando el que administra una vía es un concesionario, entonces ellos generalmente este umbral lo fijan con una política de mantenimiento, con una política dentro de un sistema de gestión de pavimentos. Entonces ellos, como les decía, dependiendo de su flujo de caja, dependiendo de sus estudios técnicos, ellos fijarán este umbral más arriba o más abajo y tendrán que hacer mantenimientos de acuerdo a ese umbral. Lo que pasa con las entidades territoriales es que ellos no fijan este umbral con base a una política de mantenimiento. Generalmente las entidades territoriales cuando administran una vía, este umbral lo fijan con base a ¿qué, muchachos? ¿Con base a qué creen ustedes? Este umbral. ¿Qué dicen, muchachos? Con base a evaluaciones de otros proyectos, ¿no será? No, no tanto con eso, no tanto por eso. No tanto con esa perspectiva. Otra opinión, muchachos, este umbral, ¿con qué lo fijas? Eso, pero entonces eso digamos que es una política de costos, digámoslo así, exactamente, esa es la respuesta. O sea, un concesionario fija este umbral con una política de mantenimiento, ¿no? Con base a un sistema de gestión de pavimentos. Entonces ellos planifican este umbral. Entonces ellos dirán, dejémoslo más arriba, más abajo, de acuerdo a un análisis de costos, ¿no es cierto? De acuerdo a un análisis de costos, de rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero eso lo hace un concesionario, porque generalmente sabe que el margen de utilidad está en función de fijar bien este umbral. Si lo fija más arriba o lo fija más abajo, es posible que ese margen de utilidad pues, se beneficie o se perjudique. Ellos sí planifican este umbral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los que están administrando ahorita, los que van a administrar la vía Pasto-Rumichaca, ellos le botan mucha corriente a fijar este umbral, ¿sí? Porque saben que la utilidad y el margen de utilidades de ellos va a depender de fijar este umbral. Que si lo fijo muy arriba o si lo fijo muy abajo, saben que van a perder o van a ganar más platica. Así de sencillo. En cambio, lo que estamos comentando ahorita con Nicolás es que desafortunadamente las entidades territoriales no fijan este umbral con criterio de planificación, con ningún criterio de planificación, sino que desafortunadamente este umbral lo fijan con un criterio presupuestal o con un criterio de disponibilidad o no de recursos. Así las cosas, lo que dice Nicolás, es posible que por no tener recursos la entidad territorial, entiéndase gobernación, invías o municipio, a veces por no tener recursos, pues este umbral lo van bajando y lo van bajando y lo van bajando y lo van bajando hasta un punto que muchas veces, tal como está pintado aquí en esta línea roja, ese umbral se baja tanto que ya no acepta ningún mantenimiento periódico, ya no acepta ninguna ni siquiera rehabilitación, sino que esa obra ya prácticamente requiere de una reconstrucción. ¿De acuerdo? Entonces es importante que este umbral se fije, ¿no? Como les digo, desafortunadamente los municipios, el INVIAS, pues no le paran muchas bolas a eso, ¿no? Pues como es plata del Estado, muchachos, digamos las cosas con crudeza y con verdad. Como saben que la plata es del Estado, ¿no es cierto? Las entidades territoriales, pues en cualquier momento a ellos no les importa, ¿no es cierto?, desembolsar una gran cantidad de recursos
para volver a reconstruir la vía. No importa, al Estado no le importa el manejo eficiente de los recursos, digámoslo así, digámoslo con sinceridad. Al Estado no le importa el manejo eficiente de los recursos, pero al privado, como los concesionarios, a ellos sí les importa el manejo eficiente de los recursos, porque de ese manejo eficiente de los recursos pues va a depender su margen de utilidades. ¿Listo, muchachos? Pues de eso estábamos hablando por acá, ¿no es cierto? Entonces, miren, había comentado también, muchachos, que que un pavimento correctamente, tres cosas, miren, un pavimento correctamente diseñado, ¿sí? Un pavimento correctamente construido y tres claves importantísimas, ¿no? Que esté bien diseñado, que esté bien construido y que esté bien mantenido, ¿no es cierto? Son digamos, tres decisiones o tres características inclusivas todas, ¿no es cierto? Para que el pavimento llegue al umbral de diseño, ¿no? Al umbral de la falla funcional para el cual fue planificado, ¿no es cierto? En este caso, como mostrábamos en este ejemplo, si yo planifiqué un pavimento para un cierto periodo de vida útil o para un cierto número de ejes, ¿no es cierto? Entonces, para que ese pavimento llegue a ese umbral, ¿no es cierto? En ese periodo de diseño, pues lo ideal es que haya sido bien diseñado, bien construido y no solamente eso, sino que también haya sido bien mantenido, ¿de acuerdo? Entonces, para ese equilibrio, hemos dicho que para llegar a ese equilibrio, muchachos, hemos dicho que para llegar a ese equilibrio, pues es importante primero lo que les estoy comentando, que hagamos un correcto diseño, ¿no? Y un correcto de diseño de espesores, una correcta escogencia de materiales. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que calcular bien las solicitaciones de tránsito, ¿no? Hay que calcular bien solicitaciones de tránsito, hay que mirar bien cuál es la incidencia del clima, ¿no es cierto? La famosa variable clima, cómo incide realmente la variable clima. Es importante hoy en día ya incluir esta variable clima, no de la forma tan escueta, digámoslo, como se lo hacía antes, sino que hoy en día, pues ustedes que miraron ya la parte de pavimentos con la variable clima, hoy en día esa variable es tan importante como la variable tránsito, porque ustedes se dan cuenta que la variable clima afecta igual o inclusive de mayor forma que la variable tránsito. Recuerden que el agua nos puede perjudicar fácilmente la subrasante, nos puede perjudicar fácilmente las capas granulares, las altas temperaturas nos pueden perjudicar significativamente la carpeta asfáltica, ¿no es cierto? Hay que calcular bien los ejes equivalentes y no olviden que tiene que hacerse un buen diseño del pavimento para el carril de diseño en el periodo de diseño, ¿no es cierto? Hay que hacer un buen estudio de suelos, muchachos, recuerden hacer un buen estudio de suelos. En pavimentos miramos todo un capítulo, ¿no es cierto? Yo espero que de esos pavimentos ustedes más o menos les haya quedado la idea de cómo hacer o cómo presupuestar o cómo hacer un estudio de suelos, ¿no? Que es analizar bien la capacidad de soporte del suelo, las características de esfuerzo de formación, hacer una buena caracterización de materiales. Y hacer una buena caracterización de materiales recuerden muchachos, una buena caracterización de materiales es hacer, por ejemplo, un módulo dinámico de las mezclas asfálticas, ¿no? Eso es una buena caracterización de los materiales. O sea, que nosotros cojamos una mezcla asfáltica, la diseñemos, ¿no es cierto? Hagamos un buen diseño Marshall de esa mezcla asfáltica y que no nos quedemos únicamente en el diseño Marshall de la mezcla asfáltica, sino que vayamos un poquito más allá. E ir un poquito más allá es que nosotros hagamos un módulo dinámico de esa mezcla asfáltica que diseñamos. Lo posible caracterizar bien un material tipo mezcla asfáltica realmente es hacerle un módulo dinámico, ¿no? No es costoso, no es fácil, perdón, no es económico, no es fácil, pero lo ideal es que hagamos módulo dinámico, ¿no? Ustedes, por ejemplo, no vayan a pensar que en esa vía de Pasto Rumichaca se aplica el método de la Shell para calcular los módulos dinámicos, ¿no? Es imposible. Profe. Entonces, cuénteme. Qué pena.
interrumpirlo, Sí, sino que digamos. lo que pasa es que tengo como mala la conexión, entonces de pronto, pues sí, me sale algo, pues, si no hay problema, que se me está Ya, cortando listo. la Listo, clase. listo. No hay problema, tranquilo. Entonces, en el caso de la vía Pasto-Rumichaca, pues sería absurdo que ellos utilicen el método de la Shell para caracterización del módulo dinámico, ¿no? Sería absurdo. Ellos pues mandan a hacer su módulo dinámico, mandan a hacer sus módulos dinámicos, pues porque saben que eso les da mayor certeza en la caracterización de ese material, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa, bueno, digamos que la relación de Poisson pues no tiene tanto problema y ustedes lo miraron en el diseño, ¿no? La relación de Poisson es así, se la puede asumir sin ningún problema en el diseño, porque prácticamente poco y nada afecta en el diseño del pavimento. Pero pues cuando uno manda a hacer un ensayo de módulo dinámico a la mezcla asfáltica, se puede colocar unos dispositivos en la probeta y esos dispositivos que se colocan en la probeta pues permiten calcular la relación de Poisson exacta de esa mezcla asfáltica, ¿no? Entonces, cuando uno manda a hacer un módulo dinámico, pues coloca los dispositivos electrónicos en el equipo y les sale directamente la relación de Poisson, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que no afecta, pero si mandamos a hacer un módulo de Poisson, pues automáticamente ya tenemos, si mandamos a hacer un módulo resiliente, automáticamente ya nos sale una relación de Poisson real, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, recuerden que es en el diseño, ojo que estamos hablando en el diseño, recuerden que otra cosa importante en el diseño es el comportamiento en fatiga de los materiales, ¿de acuerdo? Tanto para la subrasante, bueno, acá se me olvidaba, pues también sí podemos nosotros mandar a hacer un módulo resiliente de los materiales de base y subbase y ojalá de subrasante, pues esa es una buena caracterización de esfuerzo de formación, mandar a hacer módulos resilientes de bases, subbases y materiales de subrasante. ¿Cuál sería una mala caracterización, muchachos? ¿Cuál sería una mala caracterización de materiales granulares? ¿Cuál sería una mala caracterización? ¿Qué se les ocurre que sería hacer una mala caracterización en el diseño, para el diseño de pavimentos? Poner finos en la capa y la subcapa. No, Cristian. O sea, estamos hablando de caracterizar el material. Recuerden que caracterizar el material es conocer el material. Por correlación de tablas con PDC o con eso, exactamente. Esa sería una mala caracterización. Hacer una mala caracterización de materiales de bases y subbases y subrasantes es, por ejemplo, esas correlaciones. O, por ejemplo, hacer una mala caracterización de la subrasante, ir a hacer un PDC. ¿No es cierto? Esa es la peor caracterización de la subrasante que uno puede hacer. La peor. Sin embargo, es la que más hacemos. Sí, la que más, bueno, ahora ya la gente está tomando un poquito más de conciencia y por lo menos hace una mediana caracterización. ¿Cuál es una mediana caracterización, Cristian? ¿Cuál sería entonces, en ese orden de ideas? El severe. Una mediana caracterización sería un severe, ¿no es cierto? Esa sería una mediana caracterización. Por lo menos, yo he mirado varios proyectos que ya por lo menos hacen severe, ¿sí? Hacen severe a la subrasante. Yo he mirado que llevan los moldes de corte y hacen severe inalterado, ¿no? No sé si hagan CBR de material de base y subbase, pero yo he mirado que ahora ya hay un poquito más de conciencia y por lo menos no hacen PDC. Entonces estamos hablando de una caracterización de materiales buena, que son módulos dinámicos y módulos resilientes, una caracterización de materiales mediana, que es CBR, ¿no es cierto? Y una caracterización de material baja o mala, digámoslo así, que es utilizar PDC o utilizar correlaciones. Eso es lo más malo que uno podría utilizar. Y eso puede generar, miren, estoy recordándoles esto, es ¿por qué? Porque esa mala caracterización genera un mal diseño, ¿no es cierto? Esa mala caracterización genera un mal diseño y ese mal diseño puede hacer que yo no tenga un pavimento ideal como el pavimento 1, sino que ese mal diseño provocado por esa mala caracterización me dé un pavimento tipo 2 subdiseñado o un pavimento, digamos, tipo 3 sobrediseñado.
¿de acuerdo? Entonces, no se trata de que hagamos bien los pasos, se trata de que tengamos bien el concepto de qué es una buena caracterización y qué es una mala caracterización, ¿de acuerdo? Y es otro que es el comportamiento de la fatiga, también creo que lo comentamos. El comportamiento de la fatiga, muchachos, recuerden que cuando hablábamos de diseño de pavimentos flexibles, método racional, qué era lo que hacíamos en pavimentos flexibles, método racional? ¿Se acuerdan? Que el meollo del asunto era calcular ¿qué, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? A lo último, el meollo del asunto era calcular qué y calcular qué los esfuerzos admisibles y los esfuerzos actuantes, ¿no es cierto? Entonces, pero los esfuerzos admisibles, ¿quién me daba los esfuerzos admisibles? Nicolás, ¿usted se acuerda? Ajá. Eso, ¿y esas fórmulas cómo se llaman? ¿Y los calculados? Eso. Aquí le estaba mostrando el chancuco. Exactamente. Los admisibles los dan unas fórmulas que son las leyes de fatiga del material. O sea, ya se tiene establecido unas ecuaciones, pues los estudiosos de los temas establecieron unas ecuaciones y esas ecuaciones presuntamente establecen cuál es el comportamiento del material, ¿no? Pues obviamente eso es el resultado de investigaciones. Esas ecuaciones se llaman leyes de fatiga y esas leyes de fatiga lo que hacen es presuntamente establecer a cuántas solicitaciones falla un material, ¿sí? Entonces, eso es lo que es el comportamiento, ¿no es cierto? ¿Para cuántas solicitaciones aguanta un material? Entonces, esas son las leyes de fatiga, ¿no es cierto? Que serían los admisibles, ¿no es cierto? Y los actuantes que están en función del tránsito, ¿no es cierto? En función del tránsito. Y nosotros lo que hacíamos en pavimentos, método racional, pues era confrontar los admisibles con los actuantes, ¿no es cierto? Si los actuantes eran mejor que los admisibles dados por las leyes de fatiga, los actuantes dados por las solicitaciones y los admisibles dados por las leyes de fatiga de los distintos materiales, entiéndase carpeta asfáltica y granulares, entonces si los admisibles eran menores o si los actuantes eran menores que los admisibles, pues listo, ahí se cumplía el diseño. Esa era la lógica del diseño método racional. Entonces, es importante que nosotros tengamos estas leyes de fatiga. Estas leyes de fatiga no son las únicas dos que nosotros miramos en diseño de pavimentos. Yo creo que en diseño de pavimentos, yo creo que trabajamos con dos que creo que eran las de la Shell, ¿no es cierto? Creo que eran las dos leyes de fatiga de la Shell, o no me acuerdo si eran las de la ASTO, las que les presenté, pero no son las únicas leyes de fatiga, pues hay de la Shell, hay de la ASTO, hay el Instituto Norteamericano del Asfalto también tiene establecido unas leyes de fatiga para los materiales. Los franceses tienen otras leyes de fatiga, los holandeses tienen otras leyes de fatiga. Entonces, digamos que uno podría hacer una mega investigación y establecer sus propias leyes de fatiga a nivel regional, ¿no? Nosotros podríamos decir que las leyes de fatiga para nuestras carpetas asfálticas a nivel local, y nosotros podríamos inventarnos una ley de fatiga, ¿no? Pues obviamente eso no es fácil, pero lo podríamos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ese comportamiento de las leyes de fatiga también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Y finalmente, un buen modelo del comportamiento esfuerzo de formación es importante para el diseño. Nosotros habíamos visto que únicamente nosotros tomamos el modelo más elemental que existe hoy en día en el diseño de pavimentos, ¿no? El modelo de respuesta más elemental, esfuerzo de formación que existe en el diseño de pavimentos es el elástico lineal, es el más elemental. Pero por encima de este modelo de respuesta, que es el elástico lineal, existen otros, ¿se acuerdan, muchachos? Existe el elástico no lineal, el viscoelástico, el de elementos finitos, el de elementos discretos, etcétera, etcétera. O sea, por encima de este modelo existen otros, mucho más sofisticados. Entonces, si nosotros queremos hacer un buen diseño, como les digo, si nosotros quisiéramos hacer un buen diseño para que este umbral
llegue al balance perfecto, digámoslo así, nosotros lo que les digo, tenemos que hacer caracterizaciones, ya sabemos cómo, ¿no es cierto? Tendríamos que, si nosotros pudiéramos hacer un diseño utilizando modelos de elementos discretos o elementos finitos, pues sería lo ideal, ¿cierto? Y eso nos va a llegar, nos va a arrojar como resultado de que este umbral sea más perfecto, ¿de acuerdo? Eso sea más perfecto. En la medida en que nosotros utilicemos modelos de comportamiento, esfuerzo de formación o modelos de respuesta, pues básicos como el elástico lineal, nosotros realmente estamos rondando por aquí, ¿no? O podemos hacer un diseño sobredimensionado o subdimensionado, ¿de acuerdo? Bueno, desafortunadamente, pues nosotros no tenemos las herramientas suficientes aquí a nivel local, pues para hacer un modelo ideal, un diseño ideal, ¿no? Y cuando digo no tenemos las herramientas suficientes, pues me refiero, primero no tenemos ensayo, no tenemos quien nos haga un ensayo de módulo dinámico, ¿sí? Y no tenemos los software para hacer modelaciones, no tenemos porque son costosos, por cierto, para hacer modelaciones de pavimentos con elementos discretos, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya es una desventaja para nuestros diseños de pavimentos, porque ya no son tan reales o tan equilibrados, que era la palabra que utilizábamos aquí, ya no son unos diseños tan reales, digámoslo así, o tan equilibrados, ¿de acuerdo? Entonces se va generando esas desventajas. Entonces, la otra condición, pues, es que se hagan buenos diseños de drenaje, se utilice buenos procesos constructivos, buenos equipos, muchachos, buenos equipos nuevos, en la medida de lo posible, equipos nuevos, buenos equipos, sofisticados, etcétera, etcétera, ¿no? Porque miren, muchachos, aquí en este punto C, está la razón por la cual un pavimento nuevo no arranca aquí en 5, ¿sí? No arranca en 5. Y estos punticos aquí, estos punticos por debajo, pues eso es plata, la verdad, ¿no? Porque miren que yo estoy poniendo un umbral aquí a los 2.5, ¿no es cierto? Y si este umbral arrancara aquí en 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué pasa? Esto es plata, ¿no? Estos poquitos, estos 2 puntos, por decir algo, o 3 puntos, pues son plata, ¿no es cierto? Son plata, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros pudiéramos arrancar en 5, este pedacito aquí significa bastante plata, sobre todo para un concesionario. ¿Listo? Entonces, en este tercer punto, en los procesos constructivos está la razón por la cual el índice de prestación de servicio no arranca con una calificación de 5. Y como les digo, eso no es, pues no, eso no es que, no importa que no arranque con 5, no importa, ¿eso a quién le importa? Pues sí importa. Uno diría que no importa, pero sí importa. ¿Por qué importa? Porque eso es plata, muchachos, y eso es harta plata. ¿De acuerdo? Eso es harta plata. En un corredor vial de 50, 70, 80 kilómetros, que 50 de los 80 kilómetros no arranquen en 5, eso es bastante plata, ¿de acuerdo? Porque estamos perdiendo vida funcional, estamos quitando vida funcional al pavimento. Entonces sí es importante esto, ¿no es cierto? Los procesos constructivos. ¿Listo? Y los procesos constructivos pues tienen que hacerse de conformidad con las especificaciones. Nosotros tenemos nuestras especificaciones del INVIAS, ¿no es cierto? Y esas especificaciones del INVIAS nos dicen cómo se debe hacer las cosas de manera correcta, cómo se debe compactar una base, cómo se debe extender una carpeta asfáltica, cómo se debe compactar una carpeta asfáltica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay una buena interventoría en una obra, ¿no es cierto? Se cumple con estas especificaciones y los procesos constructivos quedan bien hechos. Cuando hay malas interventorías, pues se va al traste todo el proceso constructivo, ¿no es cierto? Cuando el constructor se confabula con el interventor, pues también hay fallas, ¿no? Pero recuerden que por encima del constructor y el interventor siempre hay, ¿quién? ¿Se acuerdan, muchachos? Hay otro personaje por encima de ellos. El supervisor. ¿Sí se acuerdan? El supervisor, exactamente. Entonces el supervisor que está por encima de estos dos personajes, pues también está para velar que se cumple con esas especificaciones, ¿no? Y un adecuado mantenimiento preventivo, ¿no? Que no se hace, como digo, por parte de los concesionarios sí se hace, desafortunadamente por parte de las entidades territoriales poco y nada se hace, ¿no?
de un mantenimiento preventivo. Poco y nada se hace. Conclusión de eso que estamos diciendo, muchachos, si el diseño, ¿no es cierto? Si el diseño, los materiales, ¿no es cierto? El proceso constructivo y el mantenimiento responden a los supuestos, entonces el pavimento tendrá una capacidad estructural suficiente que satisface el umbral, ¿no es cierto?, en el periodo de diseño para el cual fue diseñado, ¿de acuerdo? Entonces ya habíamos visto eso también, que el pavimento, pues las políticas de la entidad fijan el umbral, ¿no es cierto? El pavimento presente un servicio satisfactorio durante un nuevo periodo preestablecido. Entonces, cuando se fija ese umbral, se fijan políticas de mantenimiento, de rehabilitación, ¿no? Cuando se fija ese umbral, habíamos dicho, ¿no? Se fijan políticas de rehabilitación que pueden ser mejoramientos, mantenimientos, rehabilitación, y la peor de esas políticas es la reconstrucción, ¿no es cierto? La peor de esas políticas es la reconstrucción. En todo caso, cualquiera que sea la política de mantenimiento, lo que se hace es darle una nueva vida útil al pavimento, lo que dice aquí, ¿no? El pavimento, darle una nueva vida útil al pavimento para que se preste un servicio satisfactorio durante un nuevo periodo preestablecido. Durante un nuevo periodo preestablecido que está aquí, miren. Aquí en este ejemplo se hizo una rehabilitación, ¿no es cierto? Y se le dio un nuevo periodo preestablecido. Y ese nuevo periodo preestablecido puede ser igual, ¿no es cierto? Igual al preestablecido en la etapa inicial, ¿no es cierto? Igual, ¿sí? Igual o menor, ¿sí? Igual o menor. Difícilmente se puede dar un periodo adicional mayor al inicialmente preestablecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí hablamos de 20 años, difícilmente se puede darle 25 años, por decir algo. Generalmente, pues en el mejor de los casos, se le da un periodo preestablecido de otros 20 años, o lo más normal es que ese periodo preestablecido generalmente sea un poco menor al inicialmente establecido, ¿no? Por decir algo, si el inicial fue de 20, pues lo normal es que aquí se le dé una nueva vida útil de unos, qué sé yo, 15 años, 12 años. En el caso de la línea negra, ¿no es cierto? En el caso de la línea roja, sí se puede dar un periodo igual o mayor al inicialmente preestablecido, ¿no? Porque prácticamente lo que se está haciendo es reconstruir la estructura. Entonces ahí no hay ningún inconveniente, ¿no es cierto? En el caso de las reconstrucciones puede ser igual o mayor. ¿Listo, muchachos? Entonces, miren, muchachos, esa calificación funcional que decíamos, ¿no es cierto?, de que el Estado, para llegar a este punto, para llegar a este 2.5, ¿no es cierto?, a este periodo de diseño, pues hay que hacerlo de una manera sistemática, ¿no? Hay que hacerlo de alguna manera. Si son las técnicas que las vamos a mirar más adelante, utilizan unas técnicas para poder poner este IPS en un momento determinado, qué sé yo, a los 5 años, a los 10 años, a los 11 años, a los 20 años, poder poner este IPS, ¿no es cierto? Entonces uno utiliza esas técnicas para poder colocar esta cualificación, en cualquier momento de la vida útil del pavimento, ¿no? Entonces existen esos métodos, esas técnicas que permiten dar una calificación funcional, ¿no es cierto? Y esa calificación funcional no es otra cosa que determinar el IPS, ¿no? Entonces uno califica, dar una calificación funcional es colocar un valor de IPS, ¿no es cierto? Y lo que dice aquí, periódicamente, ¿no? A los 5, a los 10, a los 15, a los 20 años. A los 5 años, ¿para qué lo puedo hacer? A los 5 años lo puedo hacer para fijar políticas de mantenimiento, por ejemplo, sellado de fisuras, por ejemplo, o reconstrucción de algunas alcantarillas que tienen problemas de drenaje, o reemplazo de filtros longitudinales. Entonces, a los 5 años, yo hago una caracterización funcional para poder tomar medidas de contingencia o medidas de mantenimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que les digo, un caso típico es hacer bacheos. Entonces, yo a los 5 años le hago una caracterización funcional, generalmente para hacer parcheos o bacheos, o para hacer sellados de fisuras longitudinales o transversales, o en términos generales, sellado de fisuras, por ejemplo, o cambio o reemplazo de alcantarillas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, esa calificación funcional que se hace periódicamente, le habíamos dicho que se hace con equipos, ¿no es cierto? Se hace con equipos tradicionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el equipo que permite medir el perfil longitudinal, ¿de acuerdo? El otro equipo que mide permite medir perfiles transversales, listo, ya los miraremos más adelante. Equipos para medir rozamiento, o lo que se llama coeficiente de fricción, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque hay equipos más modernos, ¿no? Vamos a mirar más adelante unos equipos tradicionales, pues que son económicos incluso de adquirirlos, son fáciles de manipular, y obviamente pues hoy en día existen equipos muchísimo más sofisticados, equipos láser, ¿de acuerdo? Equipos láser para medir perfiles longitudinales, equipos láser para medir perfiles transversales, equipos como el deflectómetro de impacto para medir la resistencia estructural que tiene en determinado momento el pavimento, ¿sí? Antes esa resistencia estructural uno lo medía con una viga Benkelman, de pronto lo vamos a mirar más adelante, que uno calculaba la deflexión del pavimento, uno lo calculaba con un aparatico muy sencillo, muy sencillo, que era la viga Benkelman, y con esa viga Benkelman uno lo que hacía era ir midiendo las deflexiones, óigase bien, las deflexiones del pavimento, y en función de esas deflexiones uno podía de cierta forma calcular la vida útil, ¿sí? La vida útil de la estructura del pavimento. Hoy en día esa viga Benkelman, no sé si, bueno, esa la vamos a mirar más adelante. De todas maneras, a ver, veamos si hay por aquí una viga Benkelman, como para que la vayan conociendo. Esa viga Benkelman, con esa viga Benkelman, muchachos, aquí está. Con esta viga Benkelman, uno medía las deflexiones. Miren, aquí está un aparatico muy sencillo, lo que se llama un cuenco de deflexiones, y con ese, y dependiendo de la concavidad de ese cuenco, uno podía calcular de cierta forma podía calcular el módulo dinámico de la carpeta asfáltica. Entonces, miren lo que se puede hacer. El problema de este aparatico es que, miren, se tenía que hacer con una volqueta cargada, y se hacía por cada 10 metros o cada 20 metros. Y este era un proceso realmente bastante dispendioso, miren, porque uno tenía que colocar la volqueta cargada, colocar la viga Benkelman, ajustar los deformímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se hacía cada 10 o cada 20 metros. Entonces era un proceso supremamente dispendioso, ¿de acuerdo? Bueno, ya miraremos de eso más adelante. Esta es la famosa viga Benkelman. Simplemente para decirles que ese equipo de la viga Benkelman, pues hoy en día ya ha sido reemplazado con equipos como el deflectómetro de impacto, ¿sí? Como este equipito que se llama deflectómetro de impacto, que hace lo mismo que la viga Benkelman, solo que la hace a alta velocidad. Mientras usted en un ensayo de viga Benkelman se podría demorar, qué sé yo, siendo más o menos diestro en el asunto, usted se podría demorar en una viga Benkelman, en hacer un ensayito de viga Benkelman, póngale de 20 minutos a media hora. Ahora si hagan 20 minutos en cada 20 metros en un corredor vial de 80 kilómetros. Imagínense todo el trabajo que implicaba hacer eso, ¿no es cierto? Ahora miren, este deflectómetro de impacto va a la velocidad del vehículo, que puede ser unos 20, unos 10, 20 o 30 kilómetros por hora. El vehículo va parando, ¿no es cierto? El vehículo va parando, eso, bueno, ya les explicaré más adelante cómo funciona el equipo. Manda un peso, hay una respuesta ante una onda, y se va recolectando la información de ese equipo. Esto se hace a velocidad pues muchísimo más alta que la viga Benkelman. Entonces equipos como estos han ido reemplazando los equipos tradicionales, ¿no es cierto? El deflectómetro de impacto, los perfilógrafos láser, veamos si encontramos un perfilómetros de pavimentos, a ver, no sé si está aquí.
Miren aquí este equipo, esta camioneta, no sé si la están mirando aquí, muchachos, esta camioneta tiene un dispositivo aquí adelante y esta camionetica permite medir perfiles longitudinales y perfiles transversales de la vía. Esto es lo moderno. ¿Qué es lo viejo? Aprovechando que tengo esta imagen. Lo viejo era esta rueda de Merlín, así se llamaba. Así se llama, porque todavía existe. La rueda de Merlín, ¿no es cierto?, permitía medir perfiles longitudinales. Es un equipo muy básico, ¿no es cierto? Incluso lo podría fabricar cualquiera de nosotros. Obviamente es muy dispendioso, pero eso ha sido reemplazado con un dispositivo láser que se coloca en una camioneta y eso permite tomar pues datos de perfiles longitudinales y transversales de manera bastante rápida. ¿Listo, muchachos? Entonces miren, estos perfiles longitudinales se hace con la rueda de Merlín, bueno, con el perfilómetro transversal. Bueno, existen unos dispositivos que los vamos a mirar que han sido reemplazados por equipos de última tecnología, que no son nada económicos, ¿no? Por ejemplo, un deflectómetro de impacto, muchachos, un deflectómetro de impacto puede estar por el orden de los 500 millones de pesos. ¿Listo, muchachos? ¿Están escuchando o están dormiditos? Sí se escucha, profe. Bueno, entonces espero que estén atentos, muchachos, en el cuento, para Profe, que conozcan de esto. Ese láser que estaba ahí en esa camioneta que tiene que estar como nivelado, porque la camioneta pues también las llantas suben y bajan y... Sí. Lo que pasa es que eso tiene como unos balancines, digámoslo así, una especie de suspensión independiente, ¿sí me hago entender? O sea, el equipo se ancla a la camioneta, pero no sube ni baja con la camioneta, digamos así, con la suspensión de la camioneta, sino que esos equipos tienen una especie de balancines o una suspensión propia. Entonces el equipo hace esos balancines, hace que el equipo se mantenga nivelado, así las llantas del vehículo bajen. Entonces hace de que mantenga su propia suspensión y obviamente pues eso hay que calibrarlo, ¿no? Eso hay que calibrarlo. Entonces por ejemplo, este equipito, miren que este equipo que yo les mostraba, que es el deflectómetro de impacto pesado, porque hay un deflectómetro de impacto liviano, que es precisamente que miran aquí. Este que miran aquí es un deflectómetro de impacto liviano, pues es un poco más económico, rinde menos, pues igual también es muy versátil, pues por lo menos más versátil que una viga Benkelman sí es, ¿no es cierto? Este equipito, el deflectómetro de impacto liviano, pero este deflectómetro de impacto pesado, este es el que les digo que puede costar por el orden de nos contaba un profesor de maestría que él tenía un profesor de maestría tenía uno, y me dijo que él había comprado como el más baratico de todos en 400 millones de pesos, que él había comprado como el más baratico del mercado. Sí, lo había importado y lo había comprado en 400 millones de pesos. Entonces, obviamente, son equipos costosos. Y de ahí para arriba, el hombre decía que había equipos de deflectómetros de 800 millones, de 1.000 millones de pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues, bueno, son 400 millones. El hombre a manera de anécdota, pues el hombre vive de esto, ¿no? El hombre como que metió todos sus ahorros en comprarse un equipo de estos y obviamente pues él vive de esto hoy en día, ¿no? El profesor vive de esto porque lo llaman a casi a todas partes de Colombia, lo llaman para que haga ensayos de deflectometría. Aquí ha venido muchas veces aquí. ¿Listo? Este señor, Carlos, no me acuerdo cómo se llama, se me fue. Ha venido muchas veces con su aparatico y le ha servido de sustento, digámoslo de alguna forma, porque hoy en día él vive de eso, ¿no? Pues tiene montado ya sobre su vehículo, tiene montado unos láser, tiene todo el equipo completo para hacer auscultación, ¿de acuerdo? Entonces él vive de la auscultación de pavimentos. Es una buena alternativa de trabajo. Lástima que la inversión inicial es costosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, montarse de unos equipos de auscultación, una buena camioneta, un buen deflectómetro, unos buenos láser, pues yo creería que montarse de esos equipos como para iniciar podría estar por el orden de unos 1.000 millones de pesos, ¿no? Entonces eso es una alta inversión, pero eso se devuelve con el tiempo.
Entonces, si de pronto ustedes tienen 1.000 millones de pesos, ya saben qué sería rentable comprar. ¿Listo, muchachos? Para que se compren unos deflectómetros y unos láser. Bueno. Entonces, una vez que la evaluación funcional indica que el tramo ha llegado al umbral de la falla funcional, será necesario reforzar la capacidad estructural del pavimento. ¿Listo? Lo que habíamos dicho. Será necesario reforzar la capacidad del pavimento. Entonces, la conservación puede ser, lo que habíamos dicho, preventiva, ¿no? Preventiva, por ejemplo, una conservación preventiva, hacer rocería, por ejemplo, hacer mantenimiento, limpieza de alcantarillas, hacer mantenimiento, limpieza de cunetas. Esa es una conservación preventiva. Una preservación curativa. ¿Cuál podría ser una conservación curativa, muchachos? ¿Cuál podría ser una conservación curativa, muchachos? Aquí en Pasto la miramos todos los diciembres. El parcheo, ¿no es cierto? El parcheo y el bacheo. Aquí en Pasto, para acabar el presupuesto del municipio, ese es el truco de los alcaldes. Cuando quieren acabarse el presupuesto, porque si no lo acaban, es un complique transferirlo al próximo año. Entonces, generalmente siempre los proyectos de parcheo y bacheo de calles urbanas lo hacen en diciembre para acabarse el presupuesto municipal. Bueno, profe, pero ese es un sellado de fisuras que dijo cuál es. Exactamente, el sellado de fisuras también es curativo. Sí, sellado de fisuras es curativo. Entonces, trabajos como sellado de fisuras, parcheos, bacheos, esos son curativos, ¿no? Ya lo que es rehabilitación como tal, pues ya son, digamos, de otro nivel, ¿no es cierto? Pueden estar también dentro de los curativos, pero digamos que ya son procesos de rehabilitación. ¿De acuerdo? Entonces, esa conservación que puede ser preventiva, ojo, preventiva y curativa, como les digo, aquí en Pasto hacen curativa y eso por acabar el presupuesto, y si no, no la hacían. Implica acciones rutinarias de los sistemas de gestión de pavimentos para reparar aquellos daños menores, ¿sí? Por eso estamos hablando de daños menores, que permiten conservar o mantener un adecuado índice de prestación de servicio, ¿no? Ojo, que lo preventivo y lo curativo son daños menores, como los que estamos hablando. Mantenimientos rutinarios, mantenimientos periódicos, básicamente. ¿Listo? Bueno. Entonces, esa evaluación técnica, habíamos dicho que la evaluación técnica de un pavimento contempla 3 aspectos. La evaluación estructural, ¿cierto? La evaluación estructural, que ya vamos a mirar cuáles son las técnicas para hacer evaluaciones estructurales. Sí, generalmente la evaluación estructural uno la puede hacer con deflectometría, precisamente utilizando un deflectómetro de impacto, uno puede hacer una evaluación estructural, o uno puede hacer una evaluación estructural a la antigua, que es haciendo apiques, ¿no? O sondeos. Entonces uno puede hacer una evaluación estructural haciendo sondeos, que serían una evaluación estructural destructiva, digámoslo así, porque ustedes tendrán que hacer un sondeo o un apique sobre la estructura del pavimento, o una evaluación estructural que hoy en día se hace con deflectometría, ¿no es cierto? Con deflectómetros de impacto. La evaluación funcional, que es la primera que vamos a hablar, esta evaluación funcional básicamente se la hace con unas técnicas que son básicamente visuales, ¿no? Son técnicas visuales. Entonces la evaluación estructural, acuérdense, ¿no? Con deflectometría o con apiques o con sondeos que serían destructivos. La evaluación funcional, básicamente la evaluación funcional se la hace con inspección visual, ¿no es cierto? Con metodologías de inspección visual se hace la evaluación funcional. La evaluación geométrica, la evaluación de la geometría, pues esa evaluación de la geometría, pues uno lo hace generalmente con topografía, ¿no? Y con diseño geométrico, con técnicas con todo lo que sabemos de diseño geométrico y básicamente con topografía, pues mandar a hacer levantamientos topográficos, tanto en planta como en perfil, etcétera, etcétera. O sea, con topografía podemos hacer evaluación de la geometría, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos 3 tipos de evaluaciones técnicas que se les puede hacer, que se les debe hacer al pavimento, que se les debería hacer al pavimento, ¿listo? La evaluación estructural, muchachos, básicamente comprende básicamente lo que les decía, hay una inspección visual, ¿sí?
hay una inspección visual en la evaluación estructural, pero básicamente la evaluación estructural se la hace con exploraciones geotécnicas, ¿sí? Lo que les decía, con apiques o con sondeos destructivos, porque se convierten en una técnica destructiva, o la técnica no destructiva, que son los estudios deflectométricos, ¿no es cierto? Con estos estudios deflectométricos, pues uno perfectamente, miren la ventaja que tiene la deflectometría. Ustedes pueden conocer la resistencia o el módulo resiliente de la subrasante, la resistencia o módulo resiliente de las capas granulares y la resistencia o módulo resiliente de la carpeta asfáltica, sin tocarle un pelo al pavimento o a la estructura del pavimento. Muchas veces pues hay que hacer uno que otro exploración geotécnica como para hacer calibraciones, ¿no? Como para hacer calibraciones del equipo, entonces hay que hacer ese tipo de exploraciones, pero ya no son tan continuas como si solo hiciéramos exploraciones geotécnicas sin utilizar deflectometría. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Está claro eso? Sí, profe. Jovencitos. Bueno, la evaluación funcional, que básicamente la evaluación funcional también obedece a un procedimiento que inicia con una inspección visual, ¿no es cierto? Inicia con una inspección visual. Ya vamos a mirar a qué corresponde precisamente esa inspección visual. Para hacer estas inspecciones visuales, tanto para la evaluación estructural como para la evaluación funcional, cualquiera de estas dos inspecciones visuales, nosotros tenemos unas guías, muchachos. Tenemos unas guías. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esas guías, de esa guía. Para hacer esta inspección visual, tanto en la parte estructural y en la parte funcional, existe una guía, muchachos. ¿Se acuerdan ustedes de esa guía? Por allá en concretos asfálticos creo que se las mencioné, sí, se las comenté. Pues unas fotos que mostraba pues la clase de años que había esa de que decía la piel de cocodrilo, que había otra donde pues estaba como deslizado el asfalto. Exactamente, joven Cristian. Yo me acuerdo, por allá en concretos asfálticos, por lo menos supimos que existían esas guías. Ahora más adelante le vamos a hacer un repasón a esas guías, les vamos a mirar rápidamente un repasito ahí volando para que ustedes las conozcan. Miren más o menos o recuerden los tipos de daños que pueden haber tanto en pavimentos rígidos como en pavimentos flexibles. Ahí está la guía, es fácilmente descargable, de pronto ustedes la tienen, ustedes son más hábiles. Ahora la miramos rápidamente, le hacemos un recorrido rápido a las guías. Y esa guía se llama Guía de Inspección Visual de Deterioros o de Fallas en Pavimentos Rígidos o en pavimentos flexibles, ¿no? Yo tengo por aquí abierto, creo, una de ellas. A ver si nos alcanza el tiempo, la miramos más adelantico, si no la miramos en la tarde. Que la guía es esta, muchachos. Esta es la guía. Entonces, mire, tenemos que se llama el manual, ¿sí? Guía o manual, digámoslo así. Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles. ¿Listo? ¿Qué hace esa guía? Hace el estudio de investigación del estado actual de las obras de la Red Nacional de Carreteras, ¿no es cierto? Este manual nace como resultado de este estudio, ¿no? Se hizo un estudio del estado actual de las vías de la Red Nacional y resultado de ese estudio nació esta guía, ¿de acuerdo? Resultado de ese estudio, ese estudio fue un estudio que contrató el Ministerio de Transporte, el INVIAS, con la Universidad Nacional. ¿Listo? La Universidad Nacional, siempre la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, creo, y la Universidad del Cauca siempre han sido las tres universidades que se pelean las guías, por decirlo de alguna forma, o los manuales de diseño de vías, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta que siempre hay un convenio. Estas guías son el resultado de un convenio o de un contrato entre el INVIAS o el Ministerio de Transporte y una de las tres universidades. Eso póngale la firma. Una de las tres universidades. O la Universidad Nacional, o la Universidad de los Andes, o la Universidad del Cauca. Hasta hace un buen tiempo la Universidad del Cauca pues era pionera en lo que es vías, ¿no? De hecho, los mejores especialistas en vías, magíster en vías, pues han salido de la Universidad del Cauca.
y era pionera en sacar expertos en vías. Hoy en día pues ya no es tanto, ¿no? Digamos que la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la universidad, ¿cómo se llama? La Escuela Colombiana de Ingeniería, tiene muy, pero muy buenos docentes y ya le han quitado pues ese estatus que tenía la Universidad del Cauca de ser la mejor universidad en Colombia en cuanto al estudio de vías, ¿no? De vías. Tenía ese estatus, pues, ¿no? Tenía ese goodwill. La Universidad del Cauca tenía el goodwill de ser la mejor universidad en cuanto a vías corresponde, ¿no? Bueno, pero ese es el chisme. Pero volvamos acá al cuento. El cuento es que el resultado de un convenio en el que se le solicitó a la Universidad Nacional hacer el estudio de cómo estaba la red vial nacional, nace esta guía, que esta guía realmente es la copia de la copia. Ustedes saben que estas guías resultan ser la copia de la copia, solo que el mérito en la universidad, o sea, no estoy demeritando a la universidad, ni más faltaba, ¿no? No estoy demeritando a la Universidad Nacional, sino que el mérito de las universidades, en este caso la Universidad Nacional, es tratar de adaptar las guías de otros países, tratarlas de adaptar a las circunstancias regionales, ¿no? Ese es el mérito, pues, de ellos, adaptarla a las características y a las condiciones regionales. Entonces, esta guía, Manual para Inspección Visual de Pavimentos Flexibles, más adelante le hacemos un recorrido, permite al ingeniero o al auscultador que se llama, o al patólogo, digámoslo así, al ingeniero patólogo o al que vaya a hacer la auscultación, permite darle una herramienta, sirve como herramienta al patólogo o al ingeniero de vías de cuáles son los diferentes tipos de fallas que existen en los pavimentos flexibles y en los pavimentos rígidos, cuáles son sus posibles causas, ¿sí? Cuáles son sus posibles causas, cómo se debe hacer un levantamiento de fallas y cómo se debe transformar esa información recolectada, cómo se la transforma en unos índices que vamos a mirar más adelante. Entonces, eso le ofrece la guía, ¿no? Es una herramienta para protocolaria, digámoslo así, una herramienta protocolaria que le permite al ingeniero, pues, seguir el paso a paso de recoger la información, procesar la información y finalmente sacar unos índices encaminados a determinar el índice de prestación de servicios, ¿listo? Entonces existe esta guía, existe la guía también para pavimentos rígidos, miren, exactamente es el mismo convenio, ¿no es cierto? Entonces existe el Manual para Inspección Visual de Pavimentos Rígidos. Entonces, como les digo, más adelantico miramos estas guías así, les damos un repasón rápido. Total es que esas guías a ustedes les permite cumplir o surtir esta primera etapa de la evaluación estructural y esa guía les permite cumplir o surtir esta primera etapa de la evaluación funcional, que es la inspección visual. ¿Sí? Esas guías solo son para establecer inspecciones visuales. ¿Sí? Solo son para establecer inspecciones visuales. Ahora bien, de esa inspección visual, ojo, de esa inspección visual salen unos índices, no solo es carreta, ¿no? O sea, esa guía, tanto la de pavimentos rígidos como de pavimentos flexibles, no es que es carreta únicamente, ¿no? La idea es que esa carreta que sale de esas guías, la misma guía les permite a ustedes sacar unos índices, o sea, convertir esa carreta en números. Y cuando nosotros convertimos esa carreta en números, pues ya hay una manera de fijar estos umbrales que tanto hablamos, ¿no? Convertir esa carreta en números, no es carreta, no es que sí hay estos tipos de fallas, listo. Que hay una falla tipo longitudinal, sí, ¿y qué? No se trata de eso, ¿no? Que hay una falla, por ejemplo, piel de cocodrilos, sí, que hay una falla. Sí, pero pues hay que determinar la cantidad de falla, la gravedad de esa falla, la magnitud de la falla, el porcentaje de la falla, y con todos esos datos se puede, como les digo, muchachos, calcular unos índices, ¿no es cierto? Calcular unos índices con miras a establecer el índice de prestación de servicios, ¿listo? Entonces la idea de esas guías es mucha información cualitativa, convertirla en información cuantitativa.
En la evaluación funcional también tenemos unas técnicas para mirar la rugosidad, equipos para medir rugosidad, ¿no es cierto? Técnicas y equipos para medir agüellamiento, ¿no es cierto? Técnicas y equipos para medir resistencia al deslizamiento. Entonces, esa es la evaluación técnica. Entonces, inspección visual en las dos, en la estructural y en la funcional. Exploración geotécnica, ya sabemos cómo es. Estudio deflectométrico, ya tenemos idea cuál es. La inspección visual, la rugosidad. Ustedes ya les expliqué que una forma de medir la rugosidad es con los láser, con los dispositivos láser modernos. El agüellamiento, la resistencia al deslizamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces creo que hasta ahí está el cuento. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Pues todo. Cuénteme. Cuando la vía es nueva también. Porque sí, pero hay veces que ya, ¿cuál? o sea, que pavimentan y sacan, pues saben dejar pues como un huequito, que sacan un núcleo. Verá, eso puede obedecer a dos circunstancias. La una, que haya un fallo. Cuando la vía es nueva, generalmente si hacen un núcleo, si sacan un núcleo es porque hay un fallo que se produjo en la estructura después de haber instalado la carpeta o cuando la estructura ya está montada, digámoslo así. Entonces, si sale precisamente un fallo, a veces se sacan núcleos para hacer la evaluación de la patología de ese posible fallo. ¿Sí me hago entender? Entonces, usted la instaló, por decir algo, la carpeta hoy, listo. Perfecto, usted la instaló hoy, la interventoría dio el visto bueno, el supervisor dio el visto bueno, entonces todos contentos, pero resulta que en una semana o en 15 días se produjo un fallo extraño, digámoslo así, en el pavimento. Entonces, es posible que se saque ese tipo de muestras para empezar a hacer un análisis de qué está pasando con esa carpeta o con esa estructura de pavimento. O sea, generalmente una extracción de núcleos obedece a una patología, ¿sí? O obedece a mirar por qué pasó algo. Porque antes de instalar la carpeta asfáltica, lo que hace la interventoría es solicitar una muestra de la mezcla asfáltica de la que se está instalando, o sea, de la mezcla asfáltica que se está instalando, se solicita una mezcla y se hace una briqueta y se le hacen los ensayos de estabilidad, de estabilidad y flujo, ¿no? O sea, se hace un ensayo de estabilidad y flujo para mirar si la carpeta está cumpliendo con, entre otras cosas, si está cumpliendo con la estabilidad, si está cumpliendo con el flujo, si está cumpliendo con el porcentaje de vacíos. Recuerde que el porcentaje de vacíos tiene que andar por el orden del 4%, si está cumpliendo con el porcentaje de asfalto para el cual fue diseñada la carpeta asfáltica. Entonces, si la carpeta no se ha instalado, el control de calidad de esa mezcla asfáltica se hace a la mezcla. O sea, no necesita usted hacer una extracción de núcleo para hacer un control de calidad de la carpeta asfáltica. O sea, si hay una extracción de núcleo es porque ya hay un fallo. Hay algo que no está funcionando o que no funcionó bien. ¿De acuerdo? De lo contrario, para hacer control de calidad sería absurdo hacer ¿qué es? Sacar una briqueta. ¿Listo? Sería absurdo. Claro, se puede hacerlo, pero no tendría sentido hacer el control de calidad con una extracción de núcleos. ¿Sí me hago entender, Cristian? Sí, porque pues ya se habría hecho, pues digamos, previamente, ¿no? Sí, claro, porque teniendo la oportunidad de usted de ensayar la mezcla, ¿no es cierto? Ahora, puede ser que usted esté evaluando otras condiciones, por ejemplo, las condiciones de la mezcla compactada, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó la mezcla compactada? Que esa sí no tendría forma de evaluar la compacidad, digámoslo así, la densificación de la mezcla, sí se tiene que hacer a través de extracción de núcleos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Porque usted los vacíos en la mezcla compactada no la puede evaluar con la mezcla suelta.
y no la podría evaluar, digamos, a nivel de laboratorio, porque es que usted a nivel de laboratorio, usted está haciendo otra cosa diferente a lo que está ya, a lo que ya está instalado. Entonces, la única, digamos, la única razón por la cual usted haría una extracción de núcleos de una mezcla asfáltica ya compactada es para mirar vacíos, por ejemplo. Yo creo que esa es la única opción para hacer extracción de núcleos, es mirar vacíos en la mezcla compactada, que es un factor de diseño. ¿Se acuerda de eso? Cristian, ¿se acuerda de eso? Sí, profe. Entonces, esa sería la única... vacíos de aire en la mezcla compactada. ¿Listo? Entonces, ese tipo de control de calidad sí toca hacerlo a través de extracción de núcleos. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna otra inquietud de eso? Vamos al cuento, ¿no? Empezamos con los proyectos, pero es importante hablar de proyectos, de lo que era la planificación. Imagínense que arrancamos con la planificación, ¿no es cierto? Que lo que eran planes, programas, ya nos metimos a un proyecto. Hablamos de los sistemas de gestión de pavimentos como proyectos, ¿no es cierto? Ahora ya estamos hablando de lo que es la evaluación estructural de un proyecto de pavimentación. Evaluación que puede ser, la evaluación técnica más bien, la evaluación técnica que se hace a un proyecto de pavimentación. Y nos estamos metiendo poco a poco ya al cuento, ¿no? de la ingeniería como tal. Entonces, esta es la evaluación técnica que se le hace a los pavimentos. Miren, aquí hay un flujograma, ¿sí? Hay un flujograma que explica, digamos, de manera general, cómo se hace la evaluación técnica de un pavimento. ¿Listo? Entonces, miren, como ya lo dijimos, la evaluación de un pavimento comprende estas 3 o 4 etapas, digámoslo así, ya lo acabamos de decir. Comprende una evaluación estructural, ¿no es cierto? Este es el chancuco, digámoslo así, este flujograma es el chancuco. Entonces, la evaluación técnica comprende una evaluación estructural, ¿no es cierto? Y recuerden lo que ya dijimos, que esa evaluación estructural se puede hacer con estudios geotécnicos que son destructivos, ¿no es cierto? Se puede hacer con evaluación deflectométrica, que son no destructivos, y se hace también, además de eso, una inspección visual, ¿de acuerdo? La inspección visual. Entonces, miren que aquí no se está repitiendo la inspección visual. En la diapositiva anterior hicimos una repetición de la inspección visual, ¿no? Miremoslo acá. Entonces, acá en esta diapositiva decíamos que la inspección visual se hace tanto a la evaluación estructural como a la evaluación funcional, pero realmente es una sola, ¿no? Realmente la inspección visual es una sola, ¿no? Es una sola, la inspección visual es una sola. Lo que pasa es que el resultado de esa evaluación funcional, usted puede decir, resultado de esa inspección visual, usted puede determinar si la falla es solamente funcional o si la falla es estructural, ¿no es cierto? Pero a la larga la inspección visual es una sola. Vuelvo y repito, pero resultado de esa inspección visual, puede decir, no, es que simplemente la falla es funcional. Entonces, en ese caso, si la falla es funcional, ¿qué hace uno, muchachos? Si la falla es funcional, ¿qué hace uno? Ahí está el chancuco. ¿Qué hace uno si la falla es funcional? ¿El joven Roberto ya llegó o no llegó? Sí, ingeniero, aquí estoy. Ah, bueno. Si la falla ¿Qué hace uno si la falla? Ajá. Ahí está el chancuco, Roberto. Tiene que rehacerla, ¿no? A ver. A ver, ahí está el chancuco, Roberto, ahí está el chancuco, no se embolate. Si la falla es funcional, o sea, sí me está entendiendo, ¿no? Nosotros dijimos que el resultado de la inspección visual sale una conclusión. Entonces la conclusión es, no, es que esa falla solo es funcional. O uno puede decir, no, es que esa falla es estructural, ¿no es cierto? Y esa conclusión inicialmente sale de la inspección visual, inicialmente sale de una simple inspección visual,
sale ya esa conclusión. ¿Cuál conclusión? ¿Que la falla es funcional o que la falla es estructural? Entonces la pregunta que le hago, joven Roberto, es si la falla es funcional, ¿qué hace uno? Si la falla es funcional, ¿qué hace uno? Aquí está el... Espere, le voy a poner el chancuco. ¿Listo? A ver, Espere, lo busco. Si la falla es funcional, ahí está el chancuco, velo. ¿Qué hace si la falla es funcional? Espérese, se fue. Por aquí está. Epa. ¿Qué hace si la falla es funcional, joven Roberto? Pues, o sea, lo que yo le iba a decir, reparar, o sea, toca reparar los daños que hayan ya, o sea, y si es funcional, pues toca prácticamente levantar, ¿no? El pavimento. No, Roberto, no, ojo, que se me está... Por ahí está dormido usted, carajo. Es que, a ver, funcional, pues es que eso, o sea, a mí... O sea, el concepto de funcional y el concepto de estructural. Por ahí empecemos. Ya. ¿Cuándo es funcional? Sí, ¿cuándo es funcional? O funcional, digamos que funcional, para que se acuerde, Roberto, funcional, digamos que solo es comodidad. Ya. ¿Listo? Digamos que comodidad, para que me entienda, funcional es comodidad, ¿no es cierto? Y seguridad podría ser. Lo funcional es comodidad y seguridad. Pero estructural ya es estructural, ya es, claro, ya es lo peor, digámoslo así. Sí. ¿Ya? Entonces, si la falla es funcional, que digamos que es solo de tipo de confort, las fallas funcionales son de tipo confort, y con cierta sensación de seguridad, ¿no es cierto? Porque una falla estructural sí es totalmente insegura. Una falla estructural es totalmente insegura. La percepción de seguridad es total, ¿sí me entiende? Pero en cambio la falla funcional, la percepción de inseguridad no es tanto, digámoslo así, pero la percepción de comodidad sí afecta. Entonces, si la falla es de tipo funcional, ¿qué hacemos? Roberto, ¿qué hacemos? Pues repararla, nada más. Sí, pero ¿de qué forma repararla? Con esta forma, ¿no? Hacemos preventiva y curativa. Claro. ¿De acuerdo? Sí, aquí está el chancuco. Si la falla es funcional, hacemos una conservación simplemente, preventiva y curativa, porque es funcional. ¿De acuerdo? Ya. Claro, la misma palabra como que confunde un poquito, ¿no? Porque funcional es como que no está funcionando bien. Sí, pero debimos haber empezado por ahí más bien, ¿no? Lo funcional claro. Es confort, comodidad. ¿De acuerdo? Lo funcional es comodidad y seguridad. Y lo estructural sí prácticamente es ya que está dañado, pues que ya está afectado la estructura. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque una falla funcional no necesariamente es estructural. ¿Sí me hago entender, Roberto? Una falla funcional no necesariamente puede ser estructural. Entonces, por ejemplo, una grietica que salió por X o Y circunstancia es una falla funcional, ¿no es cierto? Pero no necesariamente puede ser una falla estructural. ¿Sí me hago entender? Sí, le entiendo. ¿Sí? Sí, le entiendo. Entonces, una falla funcional no necesariamente puede ser estructural. Una grieta, por ejemplo. Por ejemplo, un parche. Si usted ve una vía parchada, es una falla funcional, pero puede que no sea estructural. Estructural es cuando involucra toda la estructura del pavimento o parte de la estructura del pavimento. ¿Listo? En cambio, que una falla estructural siempre va a ser funcional. ¿De acuerdo? Entonces, siempre se da esa situación. Que una falla, siempre se da esa situación. Que una falla funcional no siempre es estructural. Las fallas funcionales son menores. ¿Listo? Se hace mantenimientos preventivos o curativos. En cambio, las fallas estructurales siempre son funcionales. Las estructurales casi siempre son, o siempre, no, siempre son funcionales. ¿De acuerdo, joven Roberto? ¿Ahora sí? Sí, ya, ahora sí ya entendí.
¿Y el Bueno, agüellamiento entonces, no es por la falla de la subrasante? es que el agüellamiento, hay dos tipos de agüellamientos, por eso es que quiero que le hagamos un repasón al manual de inspección visual de fallos. El agüellamiento, digamos que hay dos tipos de agüellamiento. Un agüellamiento estructural, que es cuando falla la subrasante. Entonces ahí se involucra toda la estructura, ¿no es cierto? El agüellamiento estructural, ¿no es cierto? O de formación permanente, que le llamábamos, creo, en pavimentos, en concretos asfálticos. Cuando hay intervención de toda la estructura, se puede formar un agüellamiento, pero es como te digo, puede ser un agüellamiento estructural cuando se involucra toda la estructura, pero también puede haber un agüellamiento funcional, que es cuando se involucra únicamente la carpeta asfáltica, que ese agüellamiento funcional generalmente se conoce como routing, ¿listo? Que solo está afectada la estructura. Hay una forma de distinguir la una de la otra. Bueno, ahorita vamos a mirar los fallos, pero para que no se quede esa duda en el aire del agüellamiento, hay una forma de distinguir entre el agüellamiento estructural y funcional, que es el siguiente. Cuando usted tiene aquí su carpeta asfáltica, ¿no es cierto? Su carpeta asfáltica, aquí tiene sus capas granulares, ¿no es cierto? Y aquí tiene la subrasante. Entonces, si esa deformación está afectada desde la subrasante, generalmente se produce esto así, se produce esto aquí así, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que se deformó, desde la subrasante se deformó, ¿de acuerdo? ¿Quién era el que me estaba hablando? No le distingo la voz. Yo, profe, Sergio. Sergio, ya, Sergio. Entonces, cuando esta es estructural, este agüellamiento es estructural, pero resulta que a veces el agüellamiento puede ser funcional. ¿Cuándo es funcional? Ese agüellamiento es funcional cuando pasa esto. Yo no soy experto en detectar fallas, muchachos. Hay gente que se especializa en detectar fallos. Yo me sé algunos, no me los sé todos, ¿no? Este profesor que yo les comento que se dedica solo a la patología de pavimentos, se las sabe todas desde que las ve. Pero para esto hay que tener mucha experiencia y haber trabajado mucho en esto. Entonces, este personaje, este profesor mío que yo les comento en la Universidad del Cauca, el hombre ha andado por todo Colombia con su deflectómetro y sus equipos. El hombre ya con solo ver las fallas ya las distingue, ¿listo? A nosotros todavía nos toca ir con el manual ahí en la mano, bueno, en la mano en el celular, y tratar de pegarnos un poco a cuáles son las posibles causas, ¿listo? Para eso es el manual, para que los que somos inexpertos en esa materia, en ese cuento, pues miremos la falla y nos remitamos al manual y miremos por qué se produce ese tipo de falla. Los expertos pues ya saben con solo verla por qué se produce, ¿listo? Entonces, el agüellamiento de tipo funcional es cuando solo la carpeta se deforma. Entonces voy a hacer otro muñequito aquí. Entonces pasa esto. Pero para que la carpeta se deforme, para que la carpeta se deforme, y si esta base granular es muy rígida, ¿qué tendría que pasar, muchachos? Esto es muy rígido, entonces no deja mover. ¿Qué pasa? Echen la cabeza mientras contesto una llamadita, muchachos. ¿Qué pasa? Estas bases granulares no se dejan mover. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, buenos días, a la orden. Entonces, muchachos, ¿qué tendría que pasar con la carpeta asfáltica si estas capas granulares no la dejan mover? Sergio, ¿qué opina? ¿Ah? ¿Se rompe? No. Bueno, puede estar asociado a una fisura,
Pero imagínese usted que esto es de plástico, ¿no? O es plastilina. Si usted acá tiene una superficie muy rígida y aquí se genera un agüellamiento, ¿qué pasaría con esa plastilina? ¿Para dónde se mueve? Se corre hacia los lados. Se corre hacia los lados. Entonces se forma como un montículo aquí. ¿Listo? Entonces, esa es una forma, esa es la única que me aprendí yo, muchachos. ¿Listo? Esa es la única que me aprendí. Entonces, por sentido común, si esto es muy rígido, entonces el agüellamiento funcional genera una especie de montículos aquí. ¿Por qué? Porque esto de acá es tan rígido que no lo deja moverse. Entonces, como el concreto asfáltico necesita moverse, entonces generalmente se corre o se forman unos montículos. Ahí están los dos tipos de agüellamientos. Un agüellamiento funcional por corrimiento de la carpeta, o sea, falló la carpeta. Ahí de pronto la carpeta tenía un módulo dinámico muy bajito, por decir algo. Sí, aquí tocaba meterle una carpeta con un módulo dinámico más alto porque el clima es cálido, por decir algo. ¿Sí me entienden? Pero acá el fallo o el agüellamiento es de tipo estructural, falló la subrasante. O no solamente la subrasante, pudo haber fallado cualquiera de la capa granular también pudo haber fallado. ¿Sí me hice entender, Sergio? Sí, profe. Gracias. ¿Listo? Entonces, miren, los que se dedican a este cuento de la patología de pavimentos, pues se las saben todas. Yo no me las sé todas. Yo algunitas como esta, por ejemplo, las entiendo desde el sentido común, pero hay personas que esto lo entienden y lo manejan al revés y al derecho. Para los que no somos expertos, pues tenemos que precisamente ver el manual de inspección visual a la mano, tanto el de rígidos como el de flexibles, tenerlo a la mano y seguir pues las indicaciones de ese manual, que para eso es. ¿Listo? Entonces sigamos por acá. Creo que estaba aquí. Ah, estamos aquí, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué era que estamos diciendo aquí al joven Roberto? Estaba diciendo que hay una sola inspección visual, ¿no? Realmente aquí estamos hablando de una inspección visual en la evaluación estructural y una inspección visual en la evaluación funcional, pero realmente es una sola, ¿no? Realmente es una sola. Como les decía, ¿no?, hace un momento, lo que pasa es que resultado de esa inspección visual, uno determina si la falla es funcional o si la falla es estructural, ¿no es cierto? Si la falla es estructural, pues usted hace estas otras cosas, exploración geotécnica o deflectometría. Si la falla es funcional, usted hace estas otras cosas, rugosidad, agüellamiento, resistencia al deslizamiento. Por eso que en este otro esquema, miren, en este otro esquema que estábamos mirando, solo se plantea una evaluación funcional. Perdón, solo se plantea una sola inspección visual. Entonces, miren, si es estructural, si la falla es estructural, ¿no es cierto?, tenemos que hacer o una evaluación deflectométrica o un estudio geotécnico, ¿no? Las dos cosas no quiere decir que hago esta o hago esta, ¿no? Muchas veces es necesario hacer deflectometría y hacer corroboración de esa deflectometría con estudios geotécnicos, ¿no? Para calibrar el equipo, ¿no? Entonces, a veces no es que hago la una o hago la otra, a veces hago la una y hago la otra, ¿no? En algunas circunstancias o hago la una o hago la otra. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esta inspección visual, que ustedes la miran que es única aquí, ¿no es cierto?, me permite decidir, ¿es estructural o es funcional? ¿Es estructural o es funcional? ¿No es cierto? Entonces, si es funcional, ahí sí puedo hacer otro tipo de ensayos como el deslizamiento, análisis de deslizamiento, análisis de rugosidad, análisis de agüellamiento. ¿De acuerdo? Por acá tenemos la evaluación geométrica, pero está por acá aparte, digámoslo así, está por acá aparte, que es una evaluación que yo les dije que la hacíamos con topografía o con planos y todo eso. Esa evaluación geométrica puede estar ahí en stand-by con nuestra base de datos. Nosotros podemos tener una base de datos de nuestra vía y de la base de datos de nuestra vía nosotros tenemos el tránsito, tenemos los procesos constructivos, tenemos los mantenimientos que se le ha hecho, tenemos cómo se está comportando, bueno, etcétera, etcétera. Tenemos planos en planta y perfil aquí en la base de datos, ¿no es cierto? Entonces, en esta evaluación técnica geométrica, generalmente uno se apoya pues de una base de datos, entiéndase como base de datos el estudio de tránsito, los diseños en planta perfil, secciones transversales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, miren, resultado de estas evaluaciones,
¿no es cierto? Resultado de estas evaluaciones, salen dos cosas, ¿no es cierto? Salen dos cosas. Una, que es el índice de estado, ¿no? Resultado de todas estas evaluaciones, entiéndanse bien. Resultado de estas evaluaciones van a salir dos cosas, ¿listo? Una primera actividad que sale es el análisis estructural. Ojo con eso. Una primera actividad que sale es el análisis estructural. ¿De acuerdo? Y un segundo producto que sale de esto es el índice de estado. ¿Listo? Este índice de estado lo vamos a aprender a sacar con las técnicas de inspección visual, ¿no es cierto? El famoso índice de estado. Con las técnicas de inspección visual se lo saca. Y este análisis estructural ya vamos también a mirar cómo se lo saca. ¿Listo? Entonces no se olviden que salen dos cosas, un índice de estado y un análisis estructural. Yo creo que más adelante habla de cada uno. Bueno. Entonces con estos dos productos, resultados de esa evaluación, con estos dos productos, resultados de la evaluación, uno, el tramo evaluado, óigase bien, el tramo evaluado también lo sectoriza por secciones homogéneas, porque no todos los tramos pueden tener el mismo grado de afectación. Entonces, por decir algo, la parte de Pilcuán, que tiene un clima más cálido, digámoslo así, que recibe el tránsito de Túquerres, que recibe el tránsito de Túquerres, recibe el tránsito de Iles, el tránsito de Imués, el tránsito de Ipiales, el tránsito de Pasto, y que tiene unas condiciones climáticas un poco más agresivas por ser un clima cálido. Entonces, muy seguramente ese tramo de Pilcuán, para todos los que hemos viajado, conocemos el tramo de Pilcuán, muy seguramente ese tramo de Pilcuán puede tener una afectación de daño mayor que el tramo entre, qué sé yo, entre Pasto y Tangua, por decir algo, ¿sí? El tramo entre Pasto y Tangua puede tener una afectación menor y por sus características propias los daños son menores. Y el tramo de Pilcuán, por sus características propias, los daños son mayores. Entonces, así como nosotros hacíamos una sectorización, diseñar pavimentos nuevos, para rehabilitar pavimentos, también se debe hacer una sectorización de secciones homogéneas. ¿Cómo hacemos esa sectorización de secciones homogéneas? Pues con los resultados del análisis estructural y con los resultados del índice de estado, sectorizamos el corredor vial y sale la sección homogénea. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí se entiende eso? ¿De acuerdo? En el diseño de pavimentos, ¿cómo sectorizábamos? ¿Se acuerdan? Para sectorizar pavimentos nuevos, de acuerdo al tipo de suelo. De acuerdo al tipo de suelo es una. Otra. No es la única. De acuerdo a las características geométricas, topográficas. Bueno, las topográficas puede ser, recuerde que también era de acuerdo al tránsito, ¿no? De acuerdo al tránsito. ¿No es cierto? Porque hay tramos viales que confluyen varias intersecciones viales y reciben más carga de tránsito que otros tramos. Entonces, el diseño se hace en función del tipo de suelo, la sectorización se hace en función del tipo de suelo, en función del tránsito, como les digo, hay tramos que tienen más confluencia de tráfico, entonces tienen más carga, ¿no es cierto? Y la otra es la variable que por favor empiecen a tener en cuenta, muchachos. ¿Cuál es la otra, la que tienen que tener en cuenta? ¿La sectorización? El clima. Entonces, realmente una sectorización bien hecha debe obedecer a condiciones de tránsito, condiciones de clima y condiciones de suelos. Nosotros nos olvidamos del tránsito y del clima a la larga y terminamos haciendo una sectorización. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que les dije que es muy difícil hacer una sectorización con 3 variables? Se puede, se debe, pero es difícil. Entonces nosotros hacemos la fácil, que es únicamente con el suelo. Y hacer una sectorización con el suelo era hacer, ¿se acuerdan? Sacar un ¿qué?
¿Quién se acuerda? Es un CBR característico, exactamente. Era sacar un CBR característico y con ese CBR característico hacer una revisión de zonas homogéneas. Pero con esa forma realmente pues no es la correcta porque nos estamos olvidando del tránsito y nos estamos olvidando del clima, ¿no? A esa sectorización hecha por CBR deberíamos de meterle ahí la variable clima y meterle la variable tránsito. Tampoco es que sea difícil, ¿no? No es difícil. ¿Listo? Entonces, eso cuando hacíamos diseños nuevos, pero aquí cuando estamos rehabilitando, la herramienta, las herramientas o los insumos o la materia prima para poder hacer sectorización de zonas homogéneas es el índice de estado y el análisis estructural. ¿Listo? Ya con esas secciones homogéneas, pues ya viene la famosa gestión vial, que aquí entra el sistema de gestión de pavimentos. Si yo tengo implementado un sistema de gestión de pavimentos, pues con esa gestión vial yo tengo que diseñar las alternativas de rehabilitación, ¿no es cierto? O las alternativas de mejoramiento, o las alternativas de reconstrucción, hacer el análisis y aplicar la solución, ¿no? Hacer el análisis y aplicar la solución. Daniel, ¿ya llegó? Daniel Álvarez, ¿sí está o no está? ¿Qué se da del joven Daniel Álvarez? Parece que no, ¿no? A ver, espere, yo lo miro aquí. Yo lo miro aquí un rato. Está Cristian, está Nicolás, está Roberto y está Sergio. Cristian, Nicolás, Roberto y Sergio. Nada, el joven Daniel, bueno, yo no sé si se retiraría o no, pero ya tiene 2 faltas, ¿no? Me le avisan. ¿Pasó, profe? Está perdiendo su 10% ahí, el joven Daniel, ¿listo? Bueno. Ya lo tienen perdido, mejor dicho, ya perdió el 10% ahí. Si no sale con una buena excusa, perdió ese 10%. Bueno, sigamos aquí ya, avancemos otro poquito porque se nos va a acabar el tiempo, ¿listo? Entonces la evaluación técnica del pavimento dijimos que tiene 2 componentes, que la evaluación estructural del pavimento. La evaluación estructural es una técnica, ¿no? La evaluación estructural es una técnica que proporciona un conocimiento detallado de la estructura del pavimento, ¿sí? Entonces la evaluación estructural es una técnica y la evaluación funcional también es otra técnica. Las 2 técnicas pues tienen una metodología y no son unas metodologías únicas y exclusivas, ¿no? Entonces esta evaluación estructural, esta evaluación funcional son técnicas, ¿no es cierto? No son exclusivas, como les dije. Hay técnicas, por ejemplo, de la ASTO, hay técnicas del Cuerpo de Ingenieros Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, Cuerpo de Ingenieros Militares de los Estados Unidos, hay técnicas francesas, holandesas, inglesas, etcétera, etcétera. Hay diferentes formas de matar pulgas, pero a la larga es lo mismo. Lo mismo es que es tratar de llegar a un análisis estructural y a un índice de estado. Diferentes formas de matar pulgas para llegar a lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, la evaluación estructural es una técnica que proporciona un conocimiento detallado de la estructura del pavimento. Un conocimiento detallado de la estructura del pavimento. ¿Y qué es un conocimiento detallado de la estructura del pavimento? Por ejemplo, ¿qué sería de tener un conocimiento detallado de la estructura del pavimento, muchachos? Saber los módulos de cada capa. Lo segundo, ¿qué otra cosa se necesitaría? Los espesores, y pare de contar. Pare de contar, ¿qué otra cosa se necesitaría? Los módulos y la relación de Poisson. ¿Qué más? Los espesores y la calidad de los materiales, ¿no? Obviamente, ¿no? La calidad de los materiales también. Entonces, esas técnicas me van a permitir conocer precisamente eso, los espesores, los módulos, la calidad de los materiales, las proporciones de los materiales, ¿sí? Como les digo, esto es patología de pavimentos, es una forma regresiva de conocer qué fue lo que hicieron o qué fue lo que diseñaron. Sí, es la bola de cristal de los pavimentos, ¿no? Son técnicas, la bola de cristal de los pavimentos. Es, de alguna forma, son los médicos de los pavimentos. Ustedes ya saben que el médico les manda a ustedes, les manda un examen, una radiografía, para ver qué tienen. Acá pasa lo mismo,
se le manda a hacer unos exámenes, unas radiografías para ver qué tiene el pavimento, qué le pasó y qué le va a pasar. El médico también les dice a ustedes, les manda un TAC para ver qué tiene, qué le pasa, qué le va a pasar, o cuántos días le quedan al paciente, ¿no es cierto? Acá lo mismo, acá va a pasar exactamente lo mismo. Con estas técnicas uno puede determinar cuántos días le quedan al pavimento, cuántos días de vida le quedan al pavimento, y ese concepto existe, que lo vamos a mirar más adelante. Ese concepto se llama la vida residual del pavimento, ¿sí? Van a aparecer más adelante unos dos conceptos que se llaman la vida consumida, ¿sí? Lo que ya ha consumido el pavimento, y la vida residual. Con esos dos conceptos se hace el diseño de la rehabilitación. No se olviden, vida consumida, vida residual, que es el mismo concepto del médico. ¿Cuántos días le quedan al señor? ¿Listo? Entonces, la metodología de auscultación, como les decía al inicio de la clase, ha variado con el tiempo en función de los continuos avances tecnológicos, ¿no es cierto? Buscando una evaluación más sistemática, buscando una evaluación más rápida, una evaluación mejor, porque los equipos nuevos hacen manuales, hay muchos, y mientras se requiera la intervención del hombre, van a haber errores humanos, ¿no es cierto? En cambio, estos equipos pues son más sistemáticos, más rápidos, más precisos, ¿no es cierto? Son equipos entonces que contribuyen a hacer la evaluación de los parámetros característicos del pavimento. Parámetros característicos, ¿cuáles son los parámetros característicos? Módulos resilientes, módulos dinámicos, incluso, bueno, podemos hacer caracterización de los materiales que componen los diferentes materiales o las diferentes capas, posibilitando un buen rendimiento operacional, ¿no? Lo que les decía, posibilitando un buen rendimiento operacional. No es lo mismo tomar rugosidad con nivel de precisión, por ejemplo, porque una forma de medir la rugosidad de una vía es con nivel de precisión, con nivel y mira, ¿sí? Esa era la forma antigua como se medía la rugosidad de un corredor vial, con un nivel y una mira. Entonces imagínense que eso no rinde, ¿de acuerdo? En cambio que con los equipos deflectométricos, pues eso es volando que hace las cosas. Lo que se busca con esos equipos es lo que dice aquí, un rendimiento operacional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? ¿Cuáles son esos parámetros característicos del pavimento? Ya los dijimos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos parámetros característicos? Los espesores, ¿no es cierto? Los espesores, los módulos resilientes. Entonces, lo que dice aquí, mire, la capacidad de soporte de la estructura de una capa o de todas las capas, ¿no es cierto? La capacidad de soporte, esos son módulos, ¿no es cierto? La capacidad de la capa de la estructura, puede ser de las capas granulares o de la capa o de la carpeta asfáltica o de todas. La capacidad de soporte de la subrasante, ¿no es cierto? Módulos resilientes de la subrasante. Acá estamos hablando de módulos resilientes de las capas o módulos dinámicos de la carpeta asfáltica. Y lo que ya dijeron ustedes mismos, el número de capas. Sí, el número de capas que componen la estructura y sus características. ¿Listo? ¿Cuántas capas? No, es que el pavimento tiene 3 capas. Base, subbase y carpeta asfáltica. ¿Y las características? La característica es que la base tiene un 30 centímetros, la subbase tiene 20 centímetros, la carpeta tiene 12 centímetros o 10 centímetros, la base es una base estabilizada con cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es el número de capas, el espesor de capas y las características de las capas. ¿Sí? Entonces, como ya lo habíamos dicho en este cuadrito, la evaluación estructural comprende 3 etapas: la inspección visual, la exploración geotécnica y el estudio deflectométrico. ¿De acuerdo? La evaluación funcional. Acá vemos este pedacito, la evaluación funcional. Entonces, la evaluación funcional, como le explicaba a Roberto, no es otra cosa que la caracterización de la calidad y de la sensación de seguridad que le da un pavimento al usuario, ¿sí? Lo estructural es estructural, no tiene pierde. Pero lo funcional es lo que dice aquí, mire, definir la caracterización de la calidad y del nivel de seguridad o el nivel de confort, o el nivel de confort, la percepción de confort, la percepción de seguridad
la percepción de comodidad que ofrece el pavimento, específicamente la capa de rodadura, ¿sí? Específicamente la capa de rodadura al usuario de la vía. Eso es funcional, ¿sí? Entonces, lo estructural está relacionado con la estructura del pavimento y lo funcional está relacionado con la calidad, la seguridad, la comodidad y generalmente obedece única y exclusivamente a la capa de rodadura. Lo estructural compromete todas las capas. Lo estructural compromete una o todas las capas. Ojo, lo estructural compromete una o todas las capas, ¿no es cierto? Y lo funcional compromete, lo que les decía, la sensación de confort y generalmente compromete exclusivamente la carpeta de rodadura. ¿Listo? Y también consta de los siguientes análisis, que es una inspección visual, ¿no es cierto? Un análisis de rugosidad, ya vamos a ver en la tarde a los dos muchachos qué es eso de la rugosidad, cómo lo tomamos. El análisis de agüellamiento y el análisis de la resistencia al deslizamiento. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí alguna inquietud, muchachos? ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿O está todo claro? ¿Está claro, muchachos? Todo claro, profe. Bueno, si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. De lo contrario, entonces, como habíamos quedado, muchachos, tratemos de reponer la clasecita del viernes. Motivos de viaje. No pude alcanzar a llegar, entonces, para que por favor a las 2 nos conectemos nuevamente con este mismo link y